Audioescuelasabática.com. Lección número 6, para el 8 de agosto de 2020. Posibilidades ilimitadas. Sábado 1 de agosto. Para memorizar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Dios nos llama a testificar por Él. Hechos capítulo 1, verso 8. Isaías capítulo 43, verso 10. Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. La Biblia usa diferentes expresiones para describir nuestro llamado ante Dios. Debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo y un real sacerdocio. Mateo capítulo 5, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Este mismo Dios que nos llama a ser testigos y a servir, nos capacita para la tarea. Él imparte dones espirituales a cada creyente. Dios no llama a los calificados. Él califica a los que ha llamado, así como da la salvación libremente a todos los que creen, también le da sus dones libremente. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Ministerio de Curación, página 116. En la lección de esta semana estudiaremos nuestras posibilidades ilimitadas de servicio a través del don del Espíritu Santo. Audioescuelasabática.com. Domingo 2 de agosto. Diversos dones, unidos en servicio. ¿Alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? Sus antecedentes personales, temperamentos y dones eran muy variados. Pero esto no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Mateo, un recaudador de impuestos, era preciso, exacto y minucioso. En contraste, Pedro a menudo hablaba rápido y era entusiasta e impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. Juan era tierno, pero también franco. Andrés era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Tomás tenía la inclinación natural a cuestionar y a menudo dudaba. Cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él. Escucha 1 de Corintios capítulo 12, versos 12 y 13 y versículos 18 al 22. ¿Qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, la Iglesia? 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículos 18 al 22. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, e impartirles regalos para el servicio. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todas iguales. No es un club de campo con personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. Es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones, unidas en su amor por Cristo y por las Escrituras, y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. Romanos capítulo 12, verso 4, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones diferentes, pero cada uno es valioso, cada uno es crítico para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Así como los ojos, los oídos y la nariz tienen diferentes funciones, pero son necesarios para el cuerpo, todos los dones también son necesarios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 21 y 22. Si consideras cuidadosamente el cuerpo humano, incluso las partes más pequeñas tienen un papel crucial. Considera nuestras pestañas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos algo tan aparentemente insignificante como las pestañas? Las partículas de polvo nublarían nuestra visión, y las consecuencias resultantes podrían causar daños irreparables. El miembro de la Iglesia que aparece el más insignificante es una parte esencial del cuerpo de Cristo y ha sido dotado por el Espíritu Santo. Cuando dedicamos estos dones totalmente a Dios, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia eterna. No importa cuán talentoso seas, cuáles son las cosas en las que no eres muy bueno, pero que otros en la Iglesia sí lo son. ¿Cómo debería ayudar esto a mantenerte en el lugar adecuado? Audioescuelasabática.com Lunes 3 de agosto. Dios, el dador de toda buena dádiva. Según Primera de Corintios capítulo 12 versos 11 al 18, Efesios capítulo 4 versos 7 y 8 y Santiago capítulo 1 verso 17, Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestras personalidades y de que utilizará mejor nuestras habilidades para servir a su causa y glorificar su nombre. Escucha Marcos capítulo 13, verso 34 y Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. ¿A quién da Dios dones espirituales? Marcos capítulo 13, verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Biblia es clara. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros en compartir el Evangelio con los demás. En la parábola de Jesús sobre el jefe de familia que deja su casa a sus sirvientes y les pide que la cuiden, el amo da a cada siervo una tarea específica. Marcos capítulo 13, verso 34. Hay una tarea para cada individuo y Dios da dones espirituales a todos para que cumplan la tarea o el ministerio divinos a los que son llamados. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la Iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo.
En 1903, Elena de White escribió una carta a cierto hermano para alentarlo a usar los dones que Dios le había dado en el servicio. Todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor, y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se les han confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Carta 260 del 2 de diciembre de 1903. Escucha Hechos capítulo 10 versos 36 al 38, Mateo capítulo 3 versos 16 al 18 y Hechos capítulo 2 versos 38 al 42. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Hechos capítulo 10 versos 36 al 38. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo capítulo 3 versos 16 al 18. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hechos capítulo 2, versos 38 al 42. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo, a cada uno de nosotros se les promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dios anhela que tengamos la total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido dones espirituales para bendecir a su iglesia y al mundo. Audioescuelasabática.com. Martes 4 de agosto. El propósito de los dones espirituales. Escucha 1 de Corintios capítulo 12 verso 7 y Efesios capítulo 4 versos 11 al 16. ¿Por qué Dios imparte dones espirituales a cada creyente? ¿Cuáles son los propósitos de esos dones? 1 de Corintios capítulo 12 verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Efesios capítulo 4 versos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios los otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. Están diseñados para desarrollar una iglesia unificada, lista para cumplir su misión en el mundo. Los escritores de la Biblia nos dan ejemplos de los dones espirituales que Dios imparte a su iglesia, como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar. También habla sobre los dones de hospitalidad, misericordia, ayuda y alegría, por mencionar solo algunos. Para una lista más completa, lee Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12. Quizá te estés preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos naturales. Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la Iglesia y el servicio al mundo. También pueden incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Cristo. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales, y todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos con el fin de que lo empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 263 y 264. Además, Dios ha establecido dones especiales como el don de profecía y oficios específicos en la Iglesia, incluidos pastores y ancianos que son maestros dentro del cuerpo de Cristo con el propósito de nutrir y equipar a cada miembro para el servicio. Ver Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. La función de todos los dirigentes de la Iglesia es ayudar a cada miembro a descubrir sus dones espirituales y enseñarles a usar estos dones para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son algunos talentos naturales que tienes que, por útiles y beneficiosos que sean en tu entorno secular, también pueden ser una bendición para la Iglesia? Audioescuelasabática.com. Miércoles 5 de agosto. ¿Cómo descubrir tus dones? Compara 1 de Corintios capítulo 1 versos 4 al 9 con 2 de Corintios capítulo 1 versos 20 al 22. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales ante la segunda venida de Cristo? 1 de Corintios capítulo 1 versos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios promete que su iglesia manifestará todos los dones del Espíritu Santo justo antes del regreso de nuestro Señor. Sus promesas son seguras. Nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos a comprender los dones que nos ha dado. Es Dios quien da los dones y Dios, por medio de su Espíritu, nos lo revela. Escucha Lucas capítulo 11 verso 13, Santiago capítulo 1 verso 5 y Mateo capítulo 7 verso 7. Si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invita a hacer? Lucas capítulo 11 verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Santiago capítulo 1 verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo capítulo 7 verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recibimos los dones del Espíritu al consagrarnos a Dios y pedir que nos revele los dones que nos ha dado. Cuando nuestros corazones se vacían de la gloria propia y nuestra prioridad es servir a Jesús, su Espíritu nos impresionará con los dones espirituales que tiene para nosotros. El derramamiento del Espíritu no fue recibido hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron encomendados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 263. Los dones espirituales, ver 1 Corintios capítulo 12 versos 4 al 6, son cualidades, capacidades que Dios imparte para que podamos servirlo con eficacia. Los ministerios son las áreas generales en las que podemos expresar nuestros dones y las actividades son los eventos específicos que nos permiten usar nuestros dones. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo te impresiona con algún área de servicio, ora para que te guíe a un ministerio específico que ejerce tu don a través de una actividad misionera. ¿Cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar esos dones para el servicio del Señor? Audioescuelasabática.com. Jueves 6 de agosto. Hacer crecer nuestros dones. Escucha la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30. ¿Cuál es el pensamiento más significativo que se destaca en esta historia? ¿Por qué los primeros dos siervos fueron elogiados por Dios y el último siervo fue condenado?
¿Qué nos dice esta parábola sobre el uso de nuestros talentos? Particularmente, nota allí en Mateo capítulo 25, verso 29. Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El amo dio a cada siervo talentos conforme a su capacidad. Mateo capítulo 25, verso 15. Cada individuo recibió una cantidad diferente. Uno recibió 5 talentos, otro 2 y otro 1. Cada sirviente tenía la opción de invertir o de usar los talentos que se les daba. Un punto crucial aquí es que lo que les dieron no era suyo. Pertenecía a alguien más que les encargó su administración. La preocupación del amo no era quién tenía talentos superiores o inferiores, no era cuántos talentos se le dieron a cada uno. La preocupación era lo que cada uno hacía con lo que le habían dado. Pablo lo explica de esta manera en 2 de Corintios capítulo 8, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Para Dios lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Dios elogió a los primeros 2 siervos porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos aumentaron con el uso. El siervo malo no usó los talentos que el amo le había dado, y no aumentaron. Es una verdad eterna que la ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 262. El siervo infiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán, se expandirán y crecerán. ¿Cómo puedes descubrir los dones que Dios te ha dado?
Humildemente, pídele a Dios que te revele las áreas en las que Él desea que sirvas. A medida que Dios impresiona tu mente, participa. Tus dones crecerán a medida que los uses y encontrarás satisfacción en su servicio. Piensa en esta parábola y aplícala a tu propia vida. ¿Qué te dice acerca de lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Recuerda, cualquier cosa que tengas también es un regalo de Dios. Audioescuelasabática.com. Viernes 7 de agosto. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, Cómo enriquecer la personalidad, páginas 261 a la 300. La comprensión correcta de la enseñanza bíblica de los dones espirituales trae unidad a la Iglesia. El reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso y un miembro necesario del cuerpo de Cristo es un pensamiento unificador. Cada miembro de la Iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo. Cada miembro está dotado para el servicio. A cada cual se le da una obra que hacer por el Maestro. A cada uno de sus siervos les confía dones y talentos especiales. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo capítulo 25, verso 15. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable, y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 254. Recuerda también que los dones del Espíritu se dan para la gloria de Dios y no para la nuestra. Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona más sobre el pensamiento de que cada uno de nosotros ha recibido dones de parte de Dios. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para tu iglesia local? ¿Qué diferencia puede marcar este pensamiento en la participación de cada miembro en el servicio? 2. Comparte con los miembros de tu clase de la escuela sabática cómo los dones de otro miembro han sido de bendición para ti. Comparte con la clase cómo descubriste tus propios dones espirituales. ¿Cuáles crees que son tus dones y cómo los usas para bendecir a otros? 3. La lección de esta semana señaló que nuestros dones crecen a medida que los usamos. Mira hacia atrás a tu propia vida. Puedes pensar en los dones que Dios te ha dado y que han crecido a medida que lo has usado para la gloria de su nombre. Al mismo tiempo, hazte nuevamente la pregunta abordada primeramente al final del estudio del día jueves sobre cuán fiel eres con lo que Dios te ha dado.